Buenas Miguel, nuevamente bienvenido al canal. Si bien acabamos de grabar un video, se van a subir en momentos diferentes, así que acá estamos nuevamente. La idea del video es que tengamos todo lo que necesitamos respecto a la parte contable si somos inversores en Argentina. Todo, desde lo más básico, desde el que está empezando hasta el que tiene quizás mucho capital, ya tiene experiencia y demás, pero para saber bien qué paga impuestos, qué no paga, qué impuestos paga y demás. Así que primero, darte la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Ari, ¿cómo andás? Bueno, mil gracias otra vez por la invitación, así que bueno, nada, por suerte todo excelente. Bueno, Miguel, para quienes no saben, es el contador de Inverarge, es contador egresado en la UBA y van a tener sus redes sociales para contactarse con él en caso que necesiten asesoría respecto a la parte contable en la descripción de este video. Pero ahora arrancamos desde el principio, Miguel. Yo soy un inversor que quiere empezar, estoy recién empezando y digo, bueno, las inversiones más tradicionales, las más conocidas, plazo fijo UVA, Ualá, Mercado Pago, ¿qué cosas de estas pagan? ¿Qué cosas no pagan? ¿Paga todo? ¿Qué impuestos se pagan? Es importante aclarar de entrada que obviamente cuando uno hace este tipo de inversiones estamos utilizando ya sea cuentas digitales, bancos, brokers locales o del exterior. Entonces tiene que ser dinero que está declarado, o sea, plata blanca. Porque si no, o sea, por ahí uno va a poder hacerlo, pero tarde o temprano puede ser que esta entidad bancaria o el broker en sí nos pida cierta documentación de origen de fondos. También obviamente depende del monto, no es lo mismo hacer un plazo fijo de 10.000 pesos que hacer un plazo fijo de 1 millón, de 2 millones. Entonces obviamente cuando saltan ciertas alarmas nos pueden pedir documentación para justificar esto y ahí bueno, si no podemos cumplir eso obviamente nos van a devolver los fondos y nos van a cerrar la cuenta. Entonces, para de entrada arrancar que cuando hablamos de este tipo de inversiones tiene que ser dinero que está justificado. El siguiente punto es, bueno, obviamente cuando la inversión más tradicional, la más por la que todos arrancamos, me parece que es el plazo fijo. Los plazos fijos hoy en día están volviendo, en su momento estuvieron grabados y ahora volvieron a estar exentos. Estamos hablando de los plazos fijos tradicionales. Todo el rendimiento que uno pueda llegar a tener está exento, no va a pagar ningún impuesto, ni en ganancias, ni tampoco por la tenencia de plazos fijos, tampoco se paga bienes personales al 31 de diciembre de cada año. Después, la siguiente inversión más tradicional creo que son los fondos comunes de inversión, donde uno, bueno, pone su dinero, es mucho más flexible, no tiene que esperar un cierto tiempo, entonces uno pone su dinero y tiene cierto rendimiento. Los fondos comunes de inversión también están exentos, pero depende en realidad de los activos que están adentro. Porque si uno pone dinero en un fondo común de inversión, donde adentro, por ejemplo, hay plazos fijos tradicionales, bueno, este fondo común de inversión va a estar exento también, tanto en ganancias como en bienes personales. Ahora, si uno invierte en un fondo común de inversión donde adentro hay acciones de empresas extranjeras o acciones de empresas americanas, bueno, ahí el fondo común de inversión va a estar grabado, tanto en la tenencia en bienes personales como así también los rendimientos en ganancias. Entonces, cuando hablamos de fondos comunes, va a depender de los activos subyacentes que están adentro del fondo para poder determinar si está grabado o exento. Ahí hacer la aclaración para quienes no lo sepan, lo que es Ualá y Mercado Pago, que uno dice, bueno, yo pongo mi plata ahí y empiezan a generar ganancias. Esas ganancias son porque justamente son fondos comunes de inversión. Puede que la gran mayoría ya lo sepa, pero por si todavía no lo sabías, a eso se refiere Miguel cuando habla de algunos fondos de inversión. No solamente están estos, ¿no? También uno puede entrar en un broker e invertir, pero estos también lo son. Acá hacerte una pregunta, Miguel, que me surgió a mí personal y es, las cauciones sabemos que es exactamente igual que un plazo fijo, solamente que del otro lado tenemos un inversor en vez del banco. En este caso, ya metiéndonos un poquito más en lo que es la bolsa y ya empezando a ir para ese lado, yo quiero hacer una caución, ¿paga impuestos o no paga impuestos? Las cauciones, bueno, las cauciones también tienen un tratamiento fiscal igual parecido al tema de los plazos fijos tradicionales. Por eso es una opción que también es muy interesante, más que nada al momento de ver el tema de los rendimientos y eso, pero también estarían exentos, no van a pagar ningún impuesto. Ahora, vos al principio habías dicho que la persona que se registra, por ejemplo, en este caso, digamos, en un banco, pone plata ahí para hacer un plazo fijo, que siempre hay que hacerlo, digamos, con plata blanca, plata que esté declarada para tener esa justificación de ingresos. En el caso del broker, muchas veces nos preguntan, la realidad es que depende del broker, pero en la gran mayoría de ocasiones uno deposita y a menos que sea un monto demasiado grande, nadie le va a preguntar por qué. O sea, ¿de dónde sacó esa plata? Estamos hablando. Ahora, eso no significa que no haya que tenerlo declarado porque puede que surja en algún momento la pregunta y hay que tener una justificación. Eso
por la teoría, digamos, o la práctica, mejor dicho, de lo que es un inversor y cómo nosotros accedemos a las plataformas. Pero ahora desde la parte de un contador, ¿cómo es eso, Miguel? Claro, tengan en cuenta que tanto entidades bancarias como los brokers son agentes de información. Son agentes de información ante la UIF, por un lado, o sea, por el tema del lavado de dinero, y por lo tanto ellos tienen que informar constantemente cuando ven alguna actividad sospechosa. ¿Qué es una actividad sospechosa o qué puede ser una alerta? Por ejemplo, una persona que no tiene recibo de sueldo, no es monotributista, no tiene ninguna actividad y de repente deposita, no sé, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Eso es una alerta para ellos. Y obviamente ellos tampoco quieren estar pegados en ese tipo de actividades. Entonces ahí lo primero que van a hacer es solicitar la información, decir, che, mirá, al determinado usuario, este dinero que vos estás invirtiendo con nosotros, ¿cuál es el origen? A ver, puede pasar que una persona por ahí tuvo una herencia, tuvo un préstamo, una donación, entonces tiene un papel que está certificado por un escribano donde dice que ese dinero es blanco y que lo recibió de una herencia, por ejemplo, y lo quiere invertir. O por ahí de la venta de una propiedad o un auto. No necesariamente tiene que ser de un monotributo o un recibo de sueldo. Puede llegar a pasar. Entonces, siempre es importante contar con esa documentación para poder aportarlo porque, como te digo, todo depende también de los montos, pero va a llegar un momento que nos van a preguntar y obviamente ellos tienen la obligación, nosotros también tenemos la obligación de tener que cumplir con eso porque cuando abrimos la cuenta aceptamos esos términos y condiciones y si no lo hacemos nos pueden cerrar la cuenta claramente. Ya vimos lo que son fondos comunes de inversión, que algunos pagan y otros no ciertos impuestos, dependiendo de en qué justamente invierte ese fondo común de inversiones. Sabemos que el plazo fijo tradicional no paga ciertos impuestos, no está grabado. Y después pasamos a lo que es bolsa. Las cauciones sí pagan impuestos, hay que tener la plata declarada en el broker y ahora vamos a otros instrumentos. Estos otros instrumentos podrían ser, por ejemplo, acciones. Entonces las acciones, que son uno de los instrumentos más utilizados, junto con los CDRs, que también son acciones, pero del exterior. Entonces, ¿cómo funciona todo este tema? ¿Qué paga y qué no? Genial. Bueno, mira, ahí por un lado tenemos... Lo primero son acciones de empresas argentinas, por ejemplo, acciones de los bancos, acciones de YPF. Al ser acciones de empresas locales, va a estar exento, porque obviamente ellos buscan incentivar las inversiones locales, entonces, tanto los rendimientos que podamos tener, ya sea dividendos que nos paguen, van a estar exentos de impuestos a las ganancias, la tenencia de estas acciones van a estar exentas de bienes personales. ¿Y qué pasa? Cuando uno compra y vende este tipo de acciones, también puede, obviamente no paga ningún impuesto porque está exento. Ahora, lo que sí tienen que tener en cuenta es que cada vez que ustedes reciben por ahí un dividendo, si bien está exento porque ustedes no van a tener que pagar nada en su declaración jurada personal, puede ser, o en realidad va a pasar, que ya venga con una retención. Una retención que puede ser que es del 7%. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que a mí me tienen que dar un dividendo de una acción de una empresa local de, no sé, 1.000 pesos que corresponde. Entonces ahí la empresa directamente te hace una retención de un determinado porcentaje. Vamos a suponer, no sé, 100 pesos. Entonces automáticamente a vos te va a llegar 900 pesos a tu cuenta comitente. Que eso es lo que después uno va a tener que declarar en su declaración jurada y obviamente no va a pagar ningún impuesto porque ya lo pagó a través de esa retención. En el caso de empresas locales, después todo lo demás está exento. Después ya pasando a acciones de empresas extranjeras, ahí lo que es la tenencia de acciones está grabado en bienes personales. Cuando uno compra y vende este tipo de acciones, casi todas siempre americanas, está grabado a un 15%, una alícuota especial del 15% del resultado. Obviamente, precio de venta menos compra, tengo una ganancia, tengo que pagar el 15%, si tengo una pérdida se considera un quebranto y por lo tanto no hay que pagar nada. Y después, por los dividendos que pueda obtener, porque por ejemplo, no sé, yo puedo tener acciones de una empresa como Coca-Cola o Apple que me da dividendos, eso sí va a pagar a lo que se llama a escala, o sea, puedo pagar, dependiendo del monto que yo reciba, hasta una alícuota del 35%. Ahora yendo a una pregunta súper básica. Yo tengo, por ejemplo, invierto en Facebook y invierto en también Google. Facebook me dio una ganancia de 5.000 pesos y Google una pérdida de 4.000, obviamente a la hora de vender. En ese caso, yo tendría que pagar impuestos por
poniendo un número de ejemplo, ¿no? Estos 5.000 o en realidad la pérdida de 4.000 se le resta a la ganancia de 5.000 y mi ganancia neta quedaría de 1.000. Genial, bueno, sí, eso es una muy buena pregunta porque siempre hay muchas dudas, porque obviamente es completamente, puede llegar a pasar que uno tenga ganancias de un lado y pérdidas en el otro. ¿Qué pasa? Al ser activos de la misma naturaleza, ¿eso qué quiere decir? Que son, o sea, si bien en una gané y en la otra perdí, es compra y venta de acciones. Por lo tanto, yo puedo computar esas pérdidas contra las ganancias, netearlas y solamente pagar impuestos por el resultado final y total. ¿Está bien? No estamos hablando de que por un lado compro y vendo acciones y por otro lado tengo un local de venta de zapatos. Estamos hablando de siempre la misma actividad y los mismos activos de la misma naturaleza. Entonces yo puedo computar esos resultados, sacar un resultado final y sobre eso recién aplicar la alícuota que corresponde. Espectacular, Miguel. Pasando a otro tema y es, o sea, yo soy inversor, ¿no? Genero cierto nivel de ganancia. Como poníamos el ejemplo recién, 5.000 de ganancia con Facebook, 4.000 de pérdida con Google, tenemos una ganancia neta de 1.000. ¿Yo tengo que pagar impuestos si solamente gané 1.000? No, porque ¿qué pasa? Vos tenés un mínimo no imponible. O sea, cuando vos armás tu declaración jurada, vos tenés un mínimo no imponible que para el año 2022 estamos hablando de alrededor de 252.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si tus ganancias no superan ese mínimo, no vas a tener que pagar ningún impuesto. ¿Cuál es el tema que mucho, bueno, le pasa a la mayoría? Es que, por un lado, uno tiene por ahí otro ingreso, que puede ser un empleo, un ingreso en relación de dependencia, y después, además, con ese dinero va ahorrando e invierte. Entonces, ¿qué pasa? Ese mínimo no imponible del cual te hablo, ya se lo come tus ingresos por relación de dependencia. Entonces, todo lo que uno después gane por invertir va directamente contra el impuesto, porque ese mínimo no imponible ya se utilizó, no lo puedes utilizar contra tus diferentes ingresos, se usa una vez y listo. Entonces, si vos durante el año tuviste un ingreso, no sé, de 3 millones de pesos en relación de dependencia, ya ese mínimo no imponible se utilizó. Después, si vos aparte ganaste 50.000 pesos comprando y vendiendo acciones, vas a tener que pagar impuestos seguramente. Pero como te digo, después uno puede restar otro tipo de deducciones, entonces cada declaración jurada de cada persona es un mundo, pero que sepan que existe un mínimo. Bien, ¿y esto cada cuánto se hace? ¿Se hace una vez trimestralmente, una vez al mes, una vez anual? Las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias son anuales, siempre son de enero a diciembre de cada año y los vencimientos normalmente son entre junio y julio del año siguiente. Normalmente en mayo ya se empieza a armar todos los papeles de trabajo y se tiene que aportar toda esta información. A ver, uno lo puede hacer entrando con QID y clave fiscal a la página AFIP. Ahora, si es más complejo, normalmente buscan la ayuda o el asesoramiento de un contador, pero bueno, ahí es donde uno tiene que informar todos sus ingresos del año, las deducciones que tenga, ya sean deducciones personales, como puede ser carga de familia, este mínimo del cual estamos hablando, y además otro tipo de deducciones como pueden ser gastos. Porque ¿qué pasa? Vos por ahí empezaste a invertir, pero tuviste que comprar un curso. O tuviste que comprarte una computadora, pagas TradingView. Entonces vos tenés un montón de gastos que se pueden vincular con estos ingresos y lo podés deducir. ¿Entendés? Entonces vos por ahí no ganaste 1.000 pesos, ganaste 0, porque con esos 1.000 pagaste el curso. ¿Se entiende? Entonces también hay que saber, así como qué ingresos declarar, qué gastos también poder deducir. Bien, y eso es importantísimo, Miguel, eso que acabas de decir es clave, yo no tenía idea, y es, o sea, yo tengo la posibilidad de deducir gastos que no necesariamente tienen que ver directamente con la inversión como tal, no es que porque perdí plata invirtiendo, no, yo compré un curso, accedí a educación y todo esto, obviamente está relacionado con el tema, es deducible, ¿correcto? Claro, a ver, cuando vos vas a la ley de impuestos a las ganancias, existe una regla madre que es todo gasto que sea para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada es deducible. O sea, eso todos los contadores que pasamos por la UBA lo tenemos tatuado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Más allá que uno pueda descontar las comisiones del broker, pérdidas de otro tipo de compra y venta de acciones que hayamos tenido, también podemos deducir otros gastos que estén vinculados con ese ingreso. Que por ahí está bien, no está vinculado directamente con la compra y la venta, pero indirectamente sí. ¿Por qué? Porque yo para poder invertir tuve que comprar un curso. Tengo que pagar TradingView para poder analizar los gráficos, para saber cuándo comprar y cuándo vender. Tuve que comprarme una notebook nueva y así, ¿se entiende? Obviamente que después también está
cada uno sabe qué cosas puede deducir o no, y bajo el riesgo de cada uno lo que quiere declarar, pero bueno, esto ya es una primera idea para poder empezar. Acá consultarte, si yo, vamos a suponer, compro un curso del NIF, del New York Institute of Finance, o sea, no estamos hablando de que es un curso de acá de invertir online, que sería como algo más relacionado, ¿también es deducible? Todas estas cosas que estamos hablando, obviamente después uno lo tiene que poder defender. Normalmente uno arma su declaración jurada, cada contribuyente es responsable. Puede llegar a pasar que al año siguiente o en 2 años te llega una notificación a tu domicilio fiscal electrónico y te dicen, che, mirá, ¿viste esa declaración jurada que vos armaste en el 2021? Bueno, para nosotros, necesitamos que nos aportes todos los papeles de trabajo para revisar. Entonces ahí te inician una inspección. Cuando vos vas a esa inspección, te atiende obviamente un inspector y tenés que demostrarle que vos, todo lo que declaraste, tanto como ingresos y como gastos, tenés un comprobante, ya sea un invoice, una factura o un extracto bancario o de la tarjeta que lo pagaste. Entonces vos tenés que poder defender lo que vos pusiste ahí. Si vos podés decir que ese curso del exterior, vos obviamente fue un curso de inversiones y que después se utilizó, pero nada más para operar en el mercado local, a ver, el inspector te lo puede llegar a tomar como válido, como no, obviamente ahí ya entra en todo un proceso de negociación y tratar de convencer al inspector de que es así. Pero sí, obviamente todo se puede defender siempre y cuando, yo digo, lo más importante es que tenga una cierta relación y que haya algún comprobante. Eso es fundamental. Yo no puedo deducir $10.000 de gastos en cursos y no tener ni un papel o algo, porque eso, olvídate, te lo ajustan en 2 minutos. Perfecto. Supongamos que yo ya sé lo que tengo que pagar si soy inversor local, soy argentino, invierto en acciones argentinas, ya lo hemos visto, que se paga, que no, CDRs lo mismo, pero si yo tengo cuenta en Interactive Brokers, TD Ameritrade, eToro, en algún broker que sea del exterior, en ese caso, ¿cómo funcionan los impuestos localmente? Como hablábamos antes, o sea, más allá que vos tengas los fondos invertidos en algún broker del exterior, es importante saber que este tipo de información se cruza. Es más, ya en las declaraciones de información de nuestra parte del 2021 que ya aparecen en la FIP, cuando los saldos que uno tiene, por ejemplo, en eToro, aparecen, entonces esta información se cruza. Y más allá de que uno lo tenga en un broker exterior, nada, se consideran que son activos del exterior. Por ejemplo, si yo tengo acciones de empresas americanas en eToro, bueno, nada, uno tendrá que declararlo, pagar bienes personales por la tenencia que tenga el 31 de diciembre, siempre y cuando supere el mínimo no imponible también de bienes personales, ¿no? Si no lo superas, no tenés que pagar nada. Y después, por la compra y la venta que haya tenido, se pagará el 15% en ganancias. O sea, ahí lo importante es saber que el activo es del exterior. Ya, al ser del exterior, se pagan los impuestos directamente. Y hay algo muy importante, y es justamente que yo pago ganancias, por ejemplo, si gané realmente. ¿Y qué es ganar realmente? Que yo vendí y consolidé esa ganancia como tal. O sea, si yo, supongamos, invertí en Bitcoin cuando salía $10.000. Hoy Bitcoin, no estamos yendo a criptos, ¿sí? Pero el ejemplo sería el mismo con acciones. Si sale $10.000, sube hasta 50.000. Yo puedo decir, gané 40.000. La realidad es que no, porque si todavía no vendiste, entonces no consolidaste esa ganancia como tal. Por ende, no tendrías que pagar impuesto a las ganancias. ¿Esto es así? Exactamente. ¿Por qué? Porque el resultado por tenencia no está grabado en una persona física. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos compraste a un precio, lo mantenés, nunca lo vendés, no vas a pagar ningún impuesto hasta que efectivamente ese activo se realice, se venda. Recién ahí se reconoce la ganancia y se paga el impuesto que corresponde. Y esto se aplica tanto para acciones como para criptomonedas. Y es importante aclarar que esto es para personas físicas, no así para empresas. Bien. Bueno, pasamos entonces a este tema de lo que es cripto, que muchas veces también nos consultan. Si bien tienen un video completamente dedicado a todo lo que es cripto, lo van a tener en las tarjetitas, más o menos para darnos una idea. Primero, ¿qué informa y qué no informa? ¿Qué exchange informan y cuáles no? Bueno, sí, ahí obviamente, como siempre, por ahora al menos no hubo grandes cambios. Los exchanges que informan siempre son los exchanges locales, que son los que le brindan la información a la FIP de todos los movimientos y tendencias de criptomonedas. Y después, en cuanto a exchange del exterior, al menos por ahora, ninguno informa. Bien. Y obviamente AFIP tampoco está al tanto, por ejemplo, de lo que es una wallet personal. Si yo tengo mi propia wallet de criptos, eso
no está al tanto, digamos, el sistema financiero tradicional. Yéndonos entonces, metiéndonos más en criptos. Yo decido invertir en un exchange local. ¿Tengo que declarar absolutamente todo exactamente igual que si fuera un broker? Claro, en ese caso, sí. ¿Por qué? Porque ese tipo de exchange locales informan todas las transacciones quincenalmente. Entonces, si uno va a decidir invertir en este tipo de exchange, va a tener que, por un lado, primero, saber que el dinero que meta ahí tiene que ser el dinero que esté justificado. ¿Por qué? Porque este exchange, como lo hablamos antes, también tienen que pedir cierta información de origen de fondos, porque ellos son agentes intermediarios, son agentes de información, entonces tienen que estar respaldados. Entonces, cuando uno invierte en este tipo de lugares, tiene que estar dinero justificado. Y después, obviamente, al informarse constantemente, esa información la AFIP ya la tiene, y por lo tanto, a fin de año, cuando uno haga su declaración jurada, tendrán que coincidir. O sea, es un cruce muy fácil. La tenencia que uno tiene en esa wallet dentro de ese exchange local tiene que coincidir con lo que uno tiene en su declaración jurada, y todas las transacciones de compra y venta deberían también estar informadas en el impuesto a las ganancias o impuesto celular. A ver, y ahí obviamente puede pasar que no pague nada, porque todo depende de las ganancias que haya tenido, pero tiene que haber por lo menos la información. Espectacular, Miguel. Como siempre, muchísimas gracias. Y la misma pregunta de siempre. Si la gente te quiere contactar, ¿dónde puede encontrarte? Dale, mil gracias. Sí, cualquier consulta o duda nos pueden mandar por el Instagram, donde ahí también está el WhatsApp del estudio, o directamente nos escriben por ahí, por cualquier consulta, duda, asesoramiento, lo que necesiten. Perfecto, Miguel. Gracias como siempre. Recuerden que van a tener las redes de Miguel en la descripción de este video, y tienen el video completo de todo lo que refiere a criptos también en la descripción. Muchas gracias, Miguel, como siempre, y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias. Chau, chau.